a iniciar entonces la clase de hoy. Seguimos trabajando con los dispositivos MSI y vamos a hablar en este momento de lo que son los codificadores. ¿Ok? En la clase pasada vimos los decodificadores y teníamos que en función de unas entradas, digamos, si yo seleccionaba en la entrada el número binario número 3, iba a encender, según su estado lógico, la salida número 3. Digamos que en este caso el codificador funciona de manera inversa. Acepta un código de entrada, sí, que procede de un estado alto o bajo, como dice allí, y en una sola línea. Y esa línea que nosotros que seleccionemos allí, entonces es el código que se va a generar en sus salidas según el estado con el que ellas trabajan en estado de activación. Recuerden que en la clase pasada les dije que las entradas y las salidas pueden ser activas en alto o en bajo. También deben recordar que estos dispositivos, aparte de la alimentación, deben tener activo su entrada habilitadora si la posee. Entonces, fíjense en esta lámina, ¿ok? Aquí tenemos un codificador, su estructura interna basada para que puedan observar en unas compuertas OR, así es su estructura interna. Por supuesto no lo vamos a hacer con compuertas, nosotros vamos a utilizar los encapsulados que ya vienen listos y configurados para trabajar con ellos. Observen que las entradas van desde ASUC0 hasta ASUC9, ¿ok? En este caso son activas en alto, es decir, en un 1 o en un valor alto, y tiene 4 salidas desde S0 hasta S3. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo selecciono, vamos a suponer que nosotros coloquemos unos D-switch o unos switches en las entradas. Si yo coloco un alto en la entrada A1, va en las salidas, digamos, a salir el código en números binarios, el número 1, ¿ok? Fíjense que aquí les estoy señalando la segunda fila, que sería S0 tiene 1, S1 tiene 0, S2 tiene 0 y S3 tiene 0. Este número que está aquí es el número 1 en binario. Eso es debido a que si nosotros nos vamos aquí a la tablita, esta es la tabla de la verdad, fíjense que A1 tiene un número 1. Todos los demás están apagados. Si, por ejemplo, nosotros seleccionamos el número 3, vámonos por aquí, fíjense, aquí el número 3 en la entrada, en la salida nosotros vamos a tener el número binario codificado, el número 3. Por eso ustedes ven aquí que S0 vale 1, S1 vale 1, S2 vale 2 y S3 vale 3. Este número que nosotros vemos aquí, donde estoy señalando, es el número 3 en binario. Entonces, cada entrada que tiene va a generar el código binario en las salidas. En este caso, estamos tomando como menos significativo la salida S0 y más significativa la salida S3, colocando el respectivo número binario si ustedes lo identifican bien, que a estas alturas pues debemos saber cuáles son los números binarios fácilmente. Entonces, según la estructura que posea el codificador, se pueden clasificar sin prioridad, con prioridad y de barrido secuencial. Este que yo les estoy mostrando en este momento no tiene prioridad, ¿ok? Es sin prioridad. Entonces, el que más se utiliza, y sobre todo por la lógica y la naturaleza de los usuarios, es el codificador de prioridad. ¿Por qué digo por la naturaleza de los usuarios? Porque dependiendo del ejercicio, de la práctica o donde yo lo esté implementando, pueden venir, digamos, varias personas a seleccionar una entrada y esas entradas
si se seleccionan al mismo tiempo, pudiese generar confusión y dirían, si estuviésemos, por ejemplo, yo siempre lo cito en un banco, que antes le daban a uno un número para poder accesar a las taquillas bancarias. Entonces, si salen varios números al mismo tiempo, pues las personas iban a querer estar de primeros en la taquilla, ¿ok? Yo llegué primero, yo marqué primero, ya yo estaba aquí. Entonces, el codificador de prioridad, en este caso, lo que hace es que le da un peso mayor a uno de sus pines y si los demás están en el mismo estado, no importa. Eso es volviendo a la cita en el banco, que por ejemplo, si está una persona embarazada, una mujer embarazada, y hay otros clientes, le dan la oportunidad a la mujer embarazada. O por ejemplo, si hay una persona de la tercera edad, esas personas tienen prioridad, pasan primero. Entonces, eso es lo que hace el codificador de prioridad. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. Fíjense, aquí les estoy mostrando el 74LS147, ¿ok? Este dispositivo, sus entradas funcionan en bajo. Ustedes pueden ver aquí que sus entradas van desde ISUC 1 hasta ISUC 9, ¿ok? Pero en la parte superior tiene la rayita que nos indica que sus entradas son negadas. Y al mismo tiempo tiene sus salidas desde YESUC 0 hasta YESUC 3, pero también sus entradas son negadas. Entonces, si nos vamos a la tabla de la verdad, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en este caso tienen prioridad las entradas desde ISUC 9 es la que tiene más prioridad y la ISUC 1 es la que tiene menos prioridad. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo coloque un 0 en ISUC 9, digo 0 porque funciona complementada, es negada, y coloco un 0 en ISUC 4, él va a ignorar ISUC 4 y va a tomar a ISUC 9, ¿ok? Por eso si nos vamos aquí a la tabla de la verdad, fíjense que en la primera fila, si todo está en alto, sus salidas están en alto, ¿ok? Porque todas ellas funcionan complementadas para este dispositivo. Pero en la segunda fila tenemos que si sub 9 tiene un bajo, observen que todas las demás entradas tienen una X. Significa que no importa lo que tengan las demás entradas, en la salida se va a encender el número 9, ¿ok? Pero es un número 9 negado. Ok, recuerden lo siguiente. Si yo en número binario, el número 9 le escribo 1, 0, 0, 1, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es negarlo y lo vamos a escribir al revés. 0, 1, 1, 0. O sea, va a salir el número 9 y se va a complementar. Porque vuelvo y repito, las salidas Y están negadas. ¿Ok? Seleccionemos otro número. Vamos a suponer, fíjense que si yo elijo ISUC 6, tiene aquí un bajo, ¿sí? Me fui a la parte central. ISUC 7, ISUC 8 y ISUC 9 tienen un alto. ¿Por qué? Porque ellas tienen que estar apagadas porque tienen prioridad sobre ISUC 6. Y de ISUC 5 a ISUC 1 tienen X porque están en no importa, ¿ok? Para que se pueda generar el número 6 en la salida, tengo que tener esta condición. Entonces, al tener el bajo en ISUC 6, la salida va a tener el número 6, pero negado. ¿Ok? El número 6 sería 0, 1, 1, 0. Y en este caso tenemos 1, 0, 0, 1. Porque sus salidas son negadas. Entonces, así va a ir sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero que en la salida tener el número 4, las entradas 5, 6, 7, 8, 9 tienen que estar en alto
Y las entradas 3, 2 y 1, pues no importa lo que ellas tengan, no se le va a prestar atención porque 4 tiene prioridad sobre las 3 inferiores. Y en la salida, pues vamos a tener el número 1, 0, 0, 0, que es el 4 negado. ¿Ok? ¿Entendido? Vuelvo y repito, cada una de las entradas tiene prioridad entonces sobre las inferiores de ella. Así funciona este dispositivo 74LS147. ¿Alguna pregunta? Ok, todo claro entonces. Voy a continuar con el codificador de prioridad, el 74LS para mí 148. Él tiene una lógica parecida a la anterior, ¿ok? Fíjense que sus entradas también están negadas desde la I sub 0 hasta la I sub 7. Tiene una entrada habilitadora, ¿ok? Que es esta que está aquí de primerita, la EI, que también es activo en bajo. Sus salidas son desde A sub 0 hasta sub 1, A sub 2, activas en bajo. Y este dispositivo tiene dos entradas, dos salidas, que la Gone Something, que ella me va a indicar cuando se ha seleccionado una entrada, ¿ok? Por ejemplo, si yo seleccioné la ISUC 5, aquí se va, y yo coloco un LED en GS, ella me va a indicar que hay una entrada seleccionada. Y la EO, esta otra, va a estar encendida, es cuando no haya nadie seleccionado, ¿ok? Eso es lo que hacen estas dos salidas que están aquí. Esos son, digamos, salidas de control que me permiten a mí verificar cuando el dispositivo está funcionando. Aquí del lado derecho, pues ustedes pueden observar la construcción interna de este codificador de prioridad en función de diseñadas con puertas lógicas. Aquí les estoy presentando el chip, ¿ok? La distribución en el chip, que es el que tienen a mano izquierda, este que está aquí. A mano derecha tenemos el símbolo lógico, que era el que les estaba mostrando hace unos minutos. Y aquí en la parte inferior tenemos la tabla de la verdad. Observen que en la primera fila automáticamente el habilitador está en H. H es alto, quiere decir que está deshabilitado porque él es activo en bajo. Por lo tanto, si él está deshabilitado, no importa lo que haya en las entradas, las salidas todas van a estar en altas, porque ellas son activas en bajo, es decir, no va a funcionar el dispositivo. Si nos vamos a la siguiente fila, observen aquí que se habilitó el dispositivo, todas las salidas están en H, quiere decir que aquí no hemos elegido a nadie, ¿ok? Como les decía, la salida GS, la Got Something, está en alto porque no se ha elegido a nadie, pero la salida EO está en bajo, ¿ok? Porque ella su función es esa, indicarme que nadie ha seleccionado una entrada, no hay ninguna entrada seleccionada todavía, ¿ok? Si nos vamos a la fila, observen que está habilitado, tiene un bajo, la entrada I sub 7 quiere decir que la estoy eligiendo a ella, ¿ok? La salida con Susi se enciende con un bajo indicándome que alguien eligió una de las entradas
Y en la salida tenemos 0, 0, 0, es decir, el número 1 negado, porque estoy eligiendo el número 7 negado, disculpen. Es el número 7 negado. Recuerden que el número 1 es 001, pero el número 7 es 111. Y si yo niego el número 111, me va a quedar 000. ¿Por qué me está pasando esto así? Porque recuerden que las salidas de este dispositivo están negadas, lo que quiere decir que el número que venga lo va a complementar, como si le aplicáramos un complemento al 1, ¿ok? Y la salida es 0, se va a colocar en alto, quiere decir que se va a apagar. Ustedes pueden hacer la prueba de colocar este dispositivo en Proteus y le colocan allí un LED y van a ver cómo funciona. Entonces, este dispositivo también es de prioridad. Fíjense que a medida que vamos bajando en la escala, por ejemplo, si yo elijo aquí I5, estoy aquí en la parte superior de la línea que divide la tabla de la verdad, coloco un bajo en I5, I6, I7 tienen que estar en alto para que no me afecten la prioridad, porque I7 e I6 tienen prioridad sobre I5. Entonces necesito deshabilitarlos para que no me afecte. Y las que están por debajo de I5 tienen X de no importa, porque I5 tiene prioridad sobre estas. Entonces se enciende Gold Something porque hay una entrada encendida. Me sale el 5 aquí negado, que sería, por lo general sería 1, 0, 1, pero como está negado está saliendo 0, 1, 0 y el sub 0 está apagado, ¿ok? Así va a ir funcionando hasta el final, que la última ya es I0, es la que tiene la última prioridad habilitada, ¿ok? El dispositivo. Fíjense que tengo un bajo en I sub 0, pero todas las demás entradas tienen un alto para deshabilitarlas porque todas ellas tienen prioridad sobre I0. QSONSIG me avisa con un bajo que hay alguien seleccionado y aquí me va a salir el 0 negado. El 0 para nosotros es 0, 0, 0. Negado va a ser 1, 1, 1 o en este caso tenemos HHH de high, que es un nivel alto. Así funciona el codificador de prioridad. Aquí tenemos una conexión en cascada, les invito a que la revisen, ella está en el libro Tochi, porque si yo quiero construir un codificador de prioridad de 32 entradas, pues lo que vamos a hacer es conectar en cascada 4 codificadores de prioridad. Para que tengan idea de esto, pues las 32 cascadas las 32 entradas van a estar allí. Vamos a tener 7, digamos, o más bien 8 si las contamos del 1 al 7. Sí, 7 entradas, perdón, por cada una de ellas. Y lo que me va a permitir a mí deshabilitar o habilitar una es el EO, la salida EO, que es la que me avisa cuando no hay nadie habilitado en una de estas y me permite habilitar la que sigue. ¿Ok? Para poder ir activando las entradas respectivas de los inferiores. Ok, en esta clase quiero repasar un dispositivo que es muy sencillo de utilizar, pero muy útil, que se llama compuerta de 3 estados. ¿Ok? ¿Por qué se llama compuerta de 3 estados? Porque aparte del estado alto y el estado bajo, nosotros vamos a considerar un tercer estado que se conoce como estado de alta impedancia y se representa con la letra Z o algunas, la mayoría de los manuales lo van a conseguir como High Z, alta impedancia en inglés. ¿Ok? Él es, digamos, como una especie de no inversor, porque esto no está invirtiendo, fíjense este que le estoy colocando aquí, pero que va a funcionar con un habilitador, ¿sí? Este que le estoy colocando aquí en la figura, el EN es el habilitador, su habilitador tiene un estado activo de alto. Cuando él esté habilitado, lo que esté en la entrada A va a pasar a la salida, ¿ok? Fíjense la tablita de la verdad. En la primera está
deshabilitado porque tiene un bajo. Si tiene un bajo en la entrada, a él no le importa. Si no está habilitado, él va a generar un estado de alta impedancia. Si no está habilitado y tiene un alto, tampoco le va a importar. Él va a generar en la salida un estado de alta impedancia. Pero si yo lo habilito, le ponemos un estado alto, high, en el habilitador. Si en la entrada hay un bajo, para la salida se va a ir un bajo. Si colocamos el estado habilitador y colocamos un alto en la entrada, a la salida se va a ir el estado alto, ¿ok? Que es con el que estamos trabajando. ¿Qué significa un estado de alta impedancia? Es como que está abierto y no pasa nada, porque en digitales sucede lo siguiente. Cuando hay pines al aire, o estoy trabajando con muchos niveles, se puede generar lo que les expliqué en la primera clase, que es un estado de indeterminación, que es, por ejemplo, cuando se queda en un valor de entre 2.4 y 3.9 aproximadamente, que es un valor indeterminado, que no es ni alto ni es bajo, pero en ese caso entonces mi circuito va a estar viendo altos y bajos, y me va a generar un error. Entonces, para no trabajar y no tener problemas con mi circuito, es preferible utilizar dispositivos que generen un estado donde no haya, digamos, nada. Los que ya vieron electrónica deben entender mejor lo que es el estado de alta impedancia. Ahora bien, fíjense lo siguiente, ahí yo me puedo conseguir con varios modelos. Este que está aquí en las figuras inferiores, el primero, es el que le acabo de explicar con la tabla de la verdad. El segundo es el mismo, solamente que en este caso el habilitador está negado. Para que él pueda funcionar, tengo que tener aquí un bajo. El tercero que ustedes están observando, digamos que es un inversor, pero es un inversor con un habilitador que funciona en alto. En el habilitador tiene que tener 5 voltios, un alto, high, para que él pueda funcionar. Lo que esté en la entrada va a pasar a la salida negado. Si tengo un 0, sale un 1. Si tengo un 1, sale un 0. Pero siempre y cuando hayan 5 voltios en el habilitador. Y en el número 4, pues tenemos un triestado inversor donde el habilitador es negado. Tengo que tener aquí un bajo, tengo que tener esto conectado a 0 voltios o tierra para que funcione. Entonces, si él está a tierra, si yo tengo un 1, va a salir un 0, y si tengo un 0, va a salir un 1 en esta compuerta. Ok, no, vamos a ver por qué no me sale la compuerta número, la lámina número 9. Ok, ahí salió. Un poquito lento. Ahí les estoy mostrando dos chips. El triestado comercial 74LS 125A, ¿ok? Y en la parte inferior tienen el 74LS 126A. Estos son los dispositivos comerciales para que ustedes puedan hacer sus diseños. El 74LS 125 es un triestado, lo que está en la entrada pasa automáticamente a la salida siempre y cuando esté habilitado a 0 voltios, ¿ok? Su habilitador es negado. Y el 126A es habilitado en alto, ¿ok? Lo que esté en la entrada va a pasar automáticamente a la salida siempre y cuando él esté habilitado. En el examen, en el parcial que van a presentar, tienen que hacerlo a mano y tienen que identificar habilitador, ¿ok? Y tienen que identificar la alimentación del dispositivo, el VCC y el GND, para que pueda funcionar lo que están haciendo. Si no, no vale. Voy a restar puntos, sencillamente no les voy a colocar puntos porque aquí el papel no lo aguanta todo. ¿Preguntas?
Ok, los leo. Sí, hay que identificar los pines, por supuesto, las entradas, las salidas, su alimentación, su habilitador. Y ahorita te voy a mostrar, Luis, al terminar esto, unas clases que de hecho les dejé el mensaje. En la sala virtual están unas fotografías de las pizarras de las clases presenciales, de unos ejercicios que les hice a los estudiantes de esa modalidad, y ustedes pueden observar allí que yo identifico todo, porque si ustedes me colocan allí un cuadro con rayas, para mí eso no significa nada y no tiene sentido, y no me voy a preocupar en entenderlo, ni voy a esperar que me lo expliquen, voy a calificar y ya. Así que tienen que estar pendientes de esos detalles, ¿ok? Ok. Entonces vamos con otro de los dispositivos, es que es muy sencillo de utilizar, ¿ok? Su lógica está basada en, digamos, en la compuerta XOR, que es, vamos a sumar. En realidad el dispositivo que yo les voy a mostrar dentro de unos minutos solamente suma, pero usando también nuestra lógica nosotros podemos diseñar un sumador y un restador. En las unidades pasadas nosotros aprendimos a sumar y a restar de manera binaria. Teníamos nuestra tablita de la suma, nuestro acarreo. Y decíamos que 0 más 0 es 0, no acarrea nada, 0 más 1 es 1, sin acarreo, 1 más 0 es 1 y no acarreo, y 1 más 1 es 0 y acarreo 1. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestra suma. O así se suma. Yo quiero ser un sumador sencillo. Nosotros nos vamos a basar en la compuerta XOR, que yo les dejé de tarea buscarla. Cuando ustedes busquen la compuerta XOR, que es esta que tienen aquí de primerito en este circuito de compuertas, esta es la compuerta XOR, su tabla de la verdad es exactamente la tablita que tenemos aquí para realizar la suma. Su salida es la letra S. Se dice que la compuerta XOR me da en la salida un valor de 1 cuando sus entradas son diferentes. Cuando sus entradas tienen un valor igual, me da un valor de 0. Y eso es lo que ustedes pueden observar aquí. Entonces, eso coincide con, con lo que significa realizar una suma binaria. ¿Ok? Cuando yo quiero hacer una suma de dos dígitos, de dos números, basado solamente en 0 y 1, y representar la tabla de la verdad, lo único que hago es colocar un XOR, y para el acarreo vamos a colocar entonces una compuerta AND. Porque cuando ustedes se fijan aquí en la salida del acarreo que está identificado con la letra C, es el resultado de una compuerta AND. Si las dos entradas valen 1, la salida vale 1. En caso contrario, todas valen 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el circuito más sencillo de sumador de números binarios. Aquí tienen un modelo más completo ya para números de XY, pero trabajando con un acarreo de entrada que en algunos casos nos va a hacer falta. Ahorita les voy a mostrar cuál va a ser su función. Aquí tienen cómo se construye, en este caso, con compuertas lógicas. Este circuito dispone de 3 entradas, que serían las dos que los vi que voy a sumar, y la entrada de acarreo de entradas. ¿Sí? O más no, bueno, agreguémosle
este conjunto de compuertas AND con esta OR que me va el acarreo de salida, que es cuando más 1, 0 y llevo 1. ¿Ok? Pero yo voy a poner con compuertas, yo voy a enseñar. Vamos a esperar aquí un momento que aparezca. Ok. El dispositivo que nos va a permitir a nosotros realizar sumas binarias, ¿ok? Él va a recibir dos números de 4, es decir, yo puedo sumar del 0 al 9, o sea, 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Lo único es que en la salida, bueno, vamos a tener las salidas correspondientes, pero vamos a tener que usar nuestra lógica para poder los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque él me va a mostrar el resultado también en una palabra, como decimos por allí, de 4 bits. Entonces, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4 representan el primer número. B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4 representan el segundo número. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4 son las salidas, ¿ok? El resultado de la suma, allí vamos a ver el resultado de la suma. C0 es el acarreo de entrada y C4 es el acarreo de salida, ¿ok? Cuando yo coloco un 1 en el acarreo de entrada, ese 1 se le va a sumar al número B. Un número 1 le va a sumar al número B si lo utilizo. Si no lo utilizo, ¿ok? Si yo no lo quiero utilizar, lo conecto a tierra y no pasa nada. Él va solamente a sumar de manera sencilla los números que yo coloque allí. Entonces, aquí tenemos donde le estoy mostrando, este es el símbolo lógico. Aquí a mano derecha tenemos su estructura interna basada en compuertas lógicas. Y aquí en la parte inferior tenemos entonces la tabla de la verdad para comprender cómo funciona él. El 74LS283 también es un dispositivo para realizar sumas binarias. Su estructura es básicamente la misma, ¿ok? A es el primer número, B es el segundo número, sigma representa las salidas, ¿ok? C sub 0 representa el acarreo de entrada y C sub 4 representa el acarreo de salida. Él también tiene su pin de BCC, ahí se lo tenemos que colocar a 5 voltios, y GND es el pin de tierra, que en este caso está identificado con el pin 8. Entonces podemos usar cualquiera de esos dos dispositivos para generar suma. Ahora, para desarrollar un restador binario, no hay un dispositivo como tal, así como le acabo de mostrar, que haga una resta automática. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la compuerta XOR, combinándola de manera adecuada, que cuando yo la utilice, ella va a hacer un complemento primero a 1 y el resultado en la parte interna me va a ayudar a hacerlo el restador. ¿De qué hablamos? En las clases anteriores, en las primeras unidades, nosotros aprendimos a restar con complemento a 1, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Al número binario negativo, le aplicábamos un complemento, es decir, lo negábamos. Si yo tenía 9 menos 4, agarrábamos el 4 binario, lo complementábamos haciéndole complemento a 1 y después lo sumábamos con el número, ¿sí? Eso es lo que hace
estas compuertas que ustedes pueden ver aquí. Fíjense, si nosotros decimos aquí que yo tengo el número 1, 0, aquí este señor lo que va a hacer es sacar el 0, 1, haciendo o aplicando un complemento al 1, ¿ok? Y cuando nosotros agarramos el acarreo de entrada y lo colocamos a 1, si nosotros a este pin que está aquí le colocamos un número 1, él lo va a sumar internamente haciendo un complemento prácticamente a 2. ¿Ok? Y ahorita se lo voy a explicar de mejor manera. Aquí tenemos, y así lo vamos a utilizar el estándar. ¿Cómo vamos a hacer para que tener un dispositivo que sume y reste? ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, este símbolo que ustedes tienen aquí abajo, lo que pasa es que lo escribimos de manera generalizada, es el dispositivo sumador que les mostré hace rato, el 281, digamos. El primer número, vamos a suponer que yo quiero restar 9 menos 4, el número 9 yo lo voy a colocar en la letra A, ¿sí? Por supuesto en número binario, que sería 1, 0, 0, 1. Aquí iría el número 9. Si voy a restar el número 4 iría en la entrada, pero no va a ir aquí directo. Fíjense que ahora nosotros estamos conectando un conjunto de compuertas XOR, que estas compuertas son las que van a ayudarme a realizar la suma. ¿Ok? Miren cómo están conectadas. Tengo 4 entradas en B, tengo 4 XOR. Y de primera como B1 y su salida va a B. Identifiqué la segunda como B2 y esto va para B2. Identifiqué la tercera como B3, su salida va a 3. Y la cuarta XOR va a B4. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a tener que hacer aquí un juego muy sencillo. Y es este. Cada una de ellas tiene 2 entradas. Una entrada las vamos a puentear todas. Ustedes pueden observar aquí que B4 está puenteada con una entrada de B3, está puenteada con una entrada de B2 y está puenteada con una entrada de B1. Y a su vez, esto que ustedes ven aquí es porque aquí ustedes van a colocar un switch. Cuando ese switch esté en 0, es decir, esté apagado, solamente va a sumar este circuito. Pero cuando este switch esté en 1, este circuito va a restar. ¿Ok? Pero también quiero que vean algo. La salida de este switch va para la entrada de acarreo o de entrada. ¿Ok? Valga la redundancia. Se conecta al acarreo de entrada. Cuando esté en 0, al acarreo de entrada le va a llegar y va a saber que solamente va a sumar. Y va a decir 9 más 4, 13. ¿Ok? Ajá. Pero si yo lo paso hacia 1, él sabe que él va a restar porque se va a venir un número 1 por aquí, por la parte interna del dispositivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tomé el número 4, ¿ok? Fíjense que voy a tener aquí, en B sub 1 voy a tener un 0, en B sub 2 voy a tener 0, en sub 3 voy a tener un número 1 y en B sub 4 voy a tener el número 0. Aquí voy a tener el número 4 en binario. Como la compuerta XOR va a hacer las comparaciones, ¿ok? La compuerta va a hacer las comparaciones. Por ejemplo, él va a decir por aquí, bueno, tengo un 1 porque voy a restar. Su 1 está en 0. Son diferentes, como son diferentes, para aquí va a salir un 1. Fíjese que complementó el primer pin. En B sub 2 va a pasar lo mismo, tiene un 0. Pero por aquí, como el switch está en 1, tiene un 1.
son diferentes, va a sacar un 1. Acabo de complementar el 0. Cuando se vaya para B sub 3, porque tengo el número 4 en binario, aquí va a haber un número 1. Tiene un 1 del switch, porque estoy restando. Y él va a decir, 1 y 1 son iguales, saco un 0. Fíjense que acabo de complementar ese 1. Y en B sub 4, que voy a tener un 0, con el 1 que viene del switch, son diferentes, va a sacar un 1 y complementa el 0 de B4. Aquí en este momento, él lo que hace es aplicar complemento al 1. Y eso es lo que va a llegar aquí a estos pines. Pero, como por el acarreo de entrada también viene un 1, este dispositivo de manera le va a sumar 1 al complemento al 1 que le estoy dando y el resultado de ese complemento a 1 se lo va a sumar a la letra A, porque este dispositivo lo que sabe hacer es solamente sumar, y ahí es donde yo estoy aplicando complemento al 2 y me va a dar aquí como resultado en la salida la resta, ¿ok? Que sería 9 menos 4, 5. Aquí en S1, S2, S3 y S4 me va a salir el número 5 en binario. Si nosotros colocamos allí un decodificador y colocamos un display, nosotros vamos a poder ver el resultado de la suma o de la resta en su defecto. ¿Entendido? Entonces, sí funciona el sumador-restador. Entonces, les voy a mostrar bueno, ya un momento que estoy dándome cuenta que no les he explicado aún cómo funcionan los comparadores. Voy a buscar por aquí, mira, para mostrarse. Por aquí debería tenerlo aquí, pero no está. Ok, ya lo aquí. Los comparadores, ok, su función es comparar uno por uno para poder determinar si son de, estamos hablando de magnitud. ¿Qué quiere decir de magnitud? Que va a comparar si es mayor, si es menor o si un comparador básico de un bit es exactamente la compuerta XOR, ¿ok? Porque ella dice, si los dos pines son iguales, tienen el mismo valor, 0 y 0, sale un 0. Si los dos son diferentes, sale un 1. Fíjense que ahí está haciendo una comparación. Si yo quiero hacer unos comparadores de bit con puertas XOR, ustedes pueden ver aquí, a mano derecha, cómo se construye. Sin embargo, nosotros no lo vamos a utilizar así, no necesariamente. Nosotros tenemos un dispositivo magnífico, sencillo de utilizar, que es el comparador de magnitud, el 74LS85. ¿Ok? Este dispositivo lo que hace es comparar dos números de 4 dígitos.
El primer número lo señala con la letra A mayúscula. Aquí les estoy señalando del lado izquierdo, que tiene A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Este es el primer número. Y el segundo número es B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. O sea, yo puedo colocar aquí el número 5 en binario y aquí el número 3 en binario, por decir algo en la letra B. Entonces, aquí del lado izquierdo, ustedes pueden ver que hay unas entradas señaladas con IA mayor que B, IA menor que B y o IA igual a B. Quiere decir que si yo quiero hacer todas las comparaciones, esas tres entradas yo las coloco a 5 voltios, ¿ok? Porque ellas son activas en alto. Pero si yo no quiero comparar ni igual ni menor, vamos a suponer, y quiero comparar solamente A mayor que B, le coloco 5 voltios a A mayor que B y las otras dos las coloco a tierra para que no haga esas comparaciones. Del lado derecho tenemos la salida o A mayor que B, o A menor que B y o A igual a B. Ellas lo que van a hacer es encenderse, van a colocar un número 1 en su salida cuando se cumpla la condición. Por ejemplo, si yo coloco 9 en A y 4 en B, entonces se va a encender A mayor que B, porque A es mayor que B. Si yo coloco un número 2 en A y coloco un número 2 en B, entonces se va a encender A igual a B. ¿Cómo sé yo que se está encendiendo? Bueno, coloco un LED ahí en esa salida, ¿sí? Y si yo coloco un 3 en A y un 7 en B, en este caso sería A menor que B y se encendería entonces aquí el pin A menor que B. Así funciona este dispositivo, ¿ok? Él es un comparador de magnitud de dos palabras. Por lo general, nosotros siempre habilitamos las tres condiciones porque uno siempre hace comparaciones para los tres, ¿sí? Y este es una pregunta segura. Entonces, por ejemplo, una de los ejercicios que yo les dejé publicado en la carpeta que dice ejercicios de clase, si no me equivoco, está en el aula virtual, ya les voy a mostrar aquí, vamos a esperar un momento que salga. Es realizar, por ejemplo, claro, aquí esto lo tomé, por eso se ve la pared y se ve todo esto, luego lo voy a ajustar mejor. Pero fíjense que ahí estoy diseñando un sumador restador que encienda un LED si el resultado que de la operación es mayor que 2. Y el resultado lo voy a mostrar en un display. Entonces, fíjense que aquí, primero coloqué mi dispositivo 283, que es el sumador. En el primer número A del sumador coloqué unos switches para seleccionar el número. En la letra B coloqué las compuertas OR, como se los expliqué en la figura anterior, ¿ok? Fíjense que están mis compuertas OR. Aquí tengo el switch para seleccionar si estoy sumando o estoy restando. Tengo mis entradas, aquí también ellas las puedo conectar si quiero un switch, o debo conectarlas, si quieren hagan la simulación. Está conectado también el switch al acarreo y ya por aquí hice el sumador restador. Miren lo siguiente, lo que yo les estoy diciendo, yo coloco 5 voltios y coloco tierra para que mi dispositivo funcione, si no, no va a funcionar. Y ustedes lo tienen que hacer en evaluación. Para comparar el 74LS283, sus salidas, que es el resultado de la operación, sea suma o sea resta, la coloco a la entrada A del 74LS85, que es el comparador, ¿ok? ¿Sí? Y él va a comparar contra quién. Como el ejercicio me dice que verifique si el resultado es mayor que 2, en la letra B del comparador yo coloqué en número binario, pero utilizando los estados, ¿ok?
el número 2. Fíjense que B2 y B3 están a tierra. B1 está a 5 voltios y B0 está a tierra. Porque yo necesito tener aquí el número 0, 1, 0, 0, que es el número 2 en binario. ¿Ok? Por eso la B está conectada aquí así. Esto es el número 2 conectado con los valores lógicos, con los voltajes. 0, 1, 0, 0. Lo que lleve 0 lo coloco a tierra, el que lleve 1 lo coloco a 5 voltios, a VCC. Entonces aquí, lo que venga del resultado de la suma, lo voy a comparar contra el número 2. Tienen que tener cuidado, siempre que conecten los dispositivos, colocar el menos significativo con el menos significativo y el más significativo con el más significativo. Fíjense que aquí sigma 1, que es el resultado de la suma o de la resta, va con A0, que es el menos significativo del 74LS85. Y así sucesivamente hasta que el más significativo, que es sigma 4, lo conecté con A3, que es el más significativo del comparador. Me voy aquí abajo y fíjense que en las entradas habilitadoras yo coloqué la entrada A mayor que B a 5 voltios, porque yo solamente estoy comparando para ver si es mayor. A menor que B y A igual a B las deshabilité colocándolas a tierra. Y en las salidas solamente coloqué un LED en la salida A mayor que B, ¿sí? Para verificar que cuando este señor se encienda, porque el resultado sea mayor que 2, es porque está funcionando. Aquí voy a saber cuando este LED se encienda que el resultado es mayor que 2. Ahora, el resultado de la suma o de la resta la veo en el display utilizando el decodificador 74LS47, que es este que tengo aquí en la parte inferior, y estoy utilizando un display de ánodo común. Fíjense lo siguiente. El resultado de la suma, hago lo mismo, lo coloco a las entradas del 74LS47 para decirle cuál es el número. Y debo tener el mismo cuidado. El menos significativo del resultado de la suma lo voy a colocar con el menos significativo del 74LS47. Fíjense que aquí tengo A0 conectado con A, que son los menos significativos. Luego viene B y C y la letra D la tengo conectada a sigma 4, que es el más significativo. Como expliqué en la clase pasada, el 74LS47 tiene unos pines de prueba que debo deshabilitar. Como ellos son activos en alto, los deshabilito poniéndolos a 5 voltios todos. Le coloco su VCC y su tierra para que pueda funcionar, igual que el comparador, igual que el sumador. Y el display es ánodo común. Como él es ánodo común, va conectado a 5 voltios. Cada una de las letras A, B, C, D, E, F, G identifican A, B, C, D, E, F, G. Las líneas del display, estas líneas que parecen un 8, que las expliqué en la clase pasada. Y cada una de ellas lleva una resistencia de 220, 250 ohmios para evitar problemas de corriente. Hay personas que lo colocan directamente y lo ven funcionar la primera vez, ese display súper encendido, pero después se les quema. Porque el no utilizar las corrientes, las resistencias les va a dar problemas de corriente. Entonces, cada vez que se ejecute una suma o una resta, en este display va a aparecer el resultado, por supuesto, solamente de números del 0 al 9. Si el resultado de la resta me dio 10, me dio 15, me dio 12, necesito otro decodificador, otro display. Eso se los dejo de tarea para que usen la lógica cómo hago para mostrar los dos números. Obviamente tengo que poner codificadores en cascada, ¿ok? Pero eso se lo dejo allí de tarea. Y otro de los que ustedes tienen publicado de las clases, tienen aquí dos ejercicios. Este se los mostré
en la clase pasada, utilizando un codificador de prioridad que se los expliqué hoy, ¿sí? Muestren un display si la entrada activa es el número 4. Creo que fue lo que coloqué aquí. Entonces, es tan sencillo como que agarro mi 74LS148, ¿sí? Observen que deshabilité las entradas 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque ellas no pueden, ellas tienen prioridad sobre el 4 y si ellas se encienden no voy a poder mostrar nunca el número 4. Y las coloqué a 5 voltios porque ellas son activas en bajo. El número 4, que es el que me interesa, lo coloqué abajo, ¿sí? Las otras no importa, si gustan las pueden desconectar también a 5 voltios, si el simulador les da algún problema. La salida aquí va a ser el número 4, pero negado, ¿sí? Como el número 4 me está saliendo negado, yo estoy colocando aquí a las salidas unos inversores para poder tener el número 4 aquí, que sería 001. Porque las entradas del decodificador 47, si ve los números en su estado normal, para que aquí pueda llegar el número 100, ¿ok? Como les expliqué en el anterior, deshabilito el 47. Fíjense que todos los dispositivos tienen su VCC, su tierra para que puedan funcionar. Y a través de unas resistencias, aquí no coloqué el valor, pero cada una debe estar entre 200 o 330 ohmios, se coloca a un display ánodo común. Les recuerdo, como dije en la clase pasada, si voy a usar un display de ánodo común, utilizo el 74LS47. Si voy a usar un display de cátodo común, utilizo el decodificador 74LS48, ¿ok? Y bueno, este de que tenemos del lado izquierdo, ya se lo expliqué en la clase pasada, que es un decodificador 138. ¿Preguntas? Sí, Luis, cada display trabaja con un decodificador específico. El 74LS47 es ánodo común, que es el que estoy mostrando en el ejercicio. Y el 74LS148 es para cátodo común. Recuerda que ánodo común son los display que trabajan con 5 voltios. Porque sus LEDs internos están conectados todos por el lado positivo. Y el cátodo común trabaja con 0 voltios, funciona con 0 porque internamente sus LEDs están conectados por el lado negativo, por el cátodo. Por eso se llaman ánodo común y cátodo común. Entonces vuelvo y repito, 74LS47 para el ánodo común, 74LS48 para el cátodo común. Ok, bueno, esta es la clase de hoy. Va a quedar grabada, por supuesto, para que la puedan revisar
en cualquier momento, ¿sí? Yo también voy a tratar de colocarla en el canal de YouTube. De momento va a estar en el aula virtual para que la puedan revisar y repasar antes de la evaluación. Feliz fin de semana.